la prédica la titulé ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Y la palabra de Dios nos lleva al pasaje principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13, en la Reina Valera. Juan, capítulo 16, versículo 12. Así dice la palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, todavía ellos no la podrían soportar en el sentido de que no iban a entenderlo. Así que había un tiempo para entenderlo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere significa que en otro pasaje, unos capítulos anteriores, dice el Señor que todo lo que el Padre y el Hijo dicen, el Espíritu Santo nos lo hará saber, nos lo revelará. Así, las cosas presentes, las cosas pasadas y lo que habrá de venir. O sea, ¿quién es el que nos va a revelar toda la verdad del pasado, presente y futuro? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ningún hombre en particular, por más grande y famoso y poderoso que él sea, nos va a revelar ninguna verdad en sí, por sí mismo. Sino el Espíritu Santo va a ser el principal y única fuente de verdad de nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra y nosotros así lo creemos. Como cristianos, mis hermanos, el saber discernir, diferenciar entre la verdad y la mentira es algo crítico en nuestras vidas, importantísimo para vivir nuestras vidas según la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios y Salvador, ¿verdad que sí? Saber qué es lo verdadero y qué es lo falso es crucial. Es como un billete. Tengo un billete y siempre pasaba cuando estaba ahí en el centro trabajando y no, pues veía los billetes falsos bien fáciles, ¿no? Lo distinguía, hasta me llamaban otra gente de otras tiendas. Oye, me van a pagar tanto dinero, ¿verdad? ¿Me puedes checar? Y ahí iba yo a ayudarle, ¿verdad? Y luego identificaban los billetes, algunos muy bien hechos, ¿no? Especialmente cuando eran dólares, no sabían algunos ahí amigos en el centro. Entonces yo les ayudaba, ¿no?, a identificar lo falso. Es importante, ¿verdad? Porque el falso no sirve, ¿verdad que no? No sirve. ¿O qué es más importante que saber distinguir entre la verdad y la falsedad en nuestras vidas? Saber si un maestro, por ejemplo, nos enseña bien o mal. Si dice verdad o dice puras falsedades. Si no sabemos distinguirlas, pues vamos a empezar a seguir a veces lo falso y la mentira. ¿Y qué pasa cuando seguimos la mentira y la falsedad en nuestras vidas? Nuestras vidas se desordenan. Según la palabra, caemos en un caos, el caos del desorden. Y ahí, en ese caos, ¿qué gobierna o qué impera? ¿Qué nos instruye o nos está dirigiendo? ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién? El miedo, el engaño, la violencia, la traición, todo aquello que el diablo propaga en este mundo. Cuando un empleado en una empresa anda haciendo reportes falsificados para tapar o cubrir sus negligencias, ¿verdad? Digamos que tenía que hacer y generar tantas cosas y no las generó, pero empieza a taparlo. En el reporte sí pone que sí, no, se produjeron 20 piezas, pero en verdad 15 piezas nomás. Y ahí lo tapa. Y en el reporte anual, pues ya hay que hacer el inventario y ¿qué va a pasar? ¿Cómo está durante todo el año el empleado? ¿Tranquilo, en paz, disfrutando la vida tranquilamente? Claro que no. Está todo el tiempo con miedo, temor. Está que no sabe qué hacer. Y eso se traduce en una vida no muy buena, ¿verdad? Para tapar sus faltas, ese empleado se alejó de la verdad y está viviendo en la
falsedad, en lo falso, en la mentira. Vive en el engaño y hay mucho empleado que de repente le gusta robar. A mí me ha tocado mucho aquí, tristemente. No me jacto de eso, pero tuve que hacer posjuicios a empleados. Y empleados estoy hablando a nivel gerencial, gerentes de empresas multinacionales. O sea, gente que usted dice, ay, liga, ingeniero y no sé qué, pues robando. Y en una empresa alemana, subsidiaria de Siemens, la alemana, yo ahí estaba como auditor general. Y me contrataron porque había muchas discrepancias en los inventarios. Y yo veía a los gerentes y siempre cuando me veían a mí, ponían una cara de... prácticamente decían nervios o estaban ahí, me esquivaban la vista. Y bueno, así todo, vimos a dar que ellos, el scrap de lo que salía de las piezas de acero, ellos lo agarraban y lo ponían por sobre las láminas de acero. Una lámina de acero de esas cuesta montones de dineros. Y lo ponían sobre eso y después cuando vendían el scrap, se iban todas las láminas, o sea, nuevas. Y ahí se venían. ¿Y después qué venían? En carros nuevos del año. Entonces ganaban 10,000 pesos, hace 20 años estoy hablando. Ganaban 10,000 pesos y tenían un Mustang, una Lobo. Y yo decía, bueno, pues aquí hay algo, ¿verdad? A menos que hayan heredado algo, hay algo, gatos encerrados. Y bueno, dicho y hecho, descubrimos todo ese robo y esa situación. Y bueno, cuando los confronto, ellos reaccionaron violentamente, amenazando de muerte, de que no sabes con quién te metes, que aquí los zetas y que no sé qué, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿cómo estaban ellos en su vida sumidos en el engaño, en la falsedad, en la mentira, con el miedo a ser agarrados, ¿verdad? Y cuando son agarrados, reaccionan violentamente. Es una vida horrible, ¿verdad? Y fueron a la cárcel. Entonces, vidas se destruyen porque uno se aleja de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Para el cristiano, este dilema, vamos a decirlo así, dilema existencial de todo ser humano, ¿verdad? Para el cristiano ya está resuelto. Ya lo tenemos nosotros resuelto en Cristo. Acuérdense que dijo el Señor en Juan 14:6. No lo busque, todos lo sabemos. Jesús dijo que Él era el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Y que nadie iba al Padre, nadie iba a tener vida eterna, sino por medio ¿de quién? De Jesús. Entonces la pregunta que sigue naturalmente es, nosotros ahora, en nuestra vida cristiana, ¿quién me llevará a la verdad? ¿Quién me va a llevar a esa verdad tan anhelada, tan ansiada? Porque el ser humano, mis hermanos, no nacemos con el conocimiento y el discernimiento al 100%, ni mucho menos. El ser humano necesita transitar un camino ¿de qué? De aprendizaje. Así nos crió el Señor. De acumulación de conocimiento. De lo que usted se llena en la mente y en el corazón, usted de eso va a empezar a vivir. Si usted se llena de telenovelas, va a vivir una vida bien dramática. Quizás su esposa le diga, ay, mi amor, pues vete a la tiendita a comprarme eso. Y, ay, José María, ¿por qué me haces eso? Bien dramática, ¿no? Bien dramático el muchacho, ¿verdad? ¿Por qué? Pues solamente se la estás pasando viendo telenovelas. Entonces es puro drama el muchacho. Pero si uno se la pasa viendo la Biblia, ¿qué pasará? Va a haber sabiduría. Va a saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que es verdadero de Dios y lo que es falso del mundo. Necesitamos transitar este camino de aprendizaje, mis hermanos. Y en esta acumulación de conocimientos, en esta curva de aprendizaje, como le dicen los académicos, necesitamos apegarnos a esa verdad. La Biblia nos invita a apegarnos a la verdad. ¿Quién era? Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? La falsedad y la mentira siempre va a llevar a la destrucción al ser humano. ¿Cuándo? Siempre.
Siempre. A veces rápido, a veces se tarda. Como aquellos empleados que pensaban que se iban a salir con la suya. Estaban bien, gastaban bien, se vestían bien, andaban en buenos carros. Uno se llegó a comprar una casa. Se robaron casi 80 millones de pesos, para que le digo, en esa época. Y no le digo cuántos más descubrí. Más de 10 casos así. Es increíble la cantidad. Me contrataban y todo el tiempo ahí en Monterrey cuando vivía para descubrir eso. Pues ya me había hecho como un especialista. Sí, ya olía a los ladrones. Pero no vayamos a tan extremo, ¿verdad? El hijo que miente, que está estudiando el padre, pues también, ¿verdad? Está viviendo en la mentira. ¿Sí me entiende? Pero está, y el día de que tiene que mostrarle la boleta de calificación al padre, ¿cómo está el hijo? Pues temblando. Hasta yo lo hice, por eso lo puedo hablar, falsificando la firma de los padres. Estoy hablando hay de todo, ¿verdad? O sea, hay de todo en este crisol, ¿verdad? No tiene que por qué ser algo así de algo penal, algo cárcel. Pues estamos hablando de un hijo que miente al padre. O el influencer, ¿verdad? Que miente de su capacidad económica. Eso últimamente se está dando mucho, ¿no? Se muestra como alguien, muchos influencers se muestran como, ay, aquí estoy en Dubái, aquí estoy en las Filipinas y aquí estoy en no sé dónde, en París y no sé qué, y con carrazos así se muestran y después siempre resultan que no tienen nada, puras deudas. Hay un caso bien famoso hace poquito, ¿no? De una influencer que tenía millones de seguidores y todo el mundo le abría la puerta porque tenía millones de seguidores, pero estaba súper endeudada y creo que terminó matando a una persona de la familia para cobrarse un seguro. Fíjense, qué vida, qué tortura de vida estarán viviendo esas personas día a día. Imagínense despertarse y decir, híjole, ya me va a llamar Electra, híjole, ya me va a llamar Coppel. Ay, no, hay unos bien colmilludos, ¿verdad? Llama a Electra. ¿Y quién se cree que es usted? Te reprendo, ¿verdad? Ya los trae al contrario, los de Electra tienen miedo en llamarle. Pues mis hermanos, necesitamos buenos maestros, porque necesitamos entrarle a esta curva de aprendizaje. Necesitamos personas idóneas que nos muestren y nos enseñen la verdad de las cosas de la vida. ¿O quién quiere vivir en la mentira y el engaño como estas personas? A nadie, ¿verdad que no? ¿Quién le gusta vivir en la falsedad y en la hipocresía? Nadie. El Señor, que es la verdad, lo sabe esto y nos redarguye. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos redarguye a través del apóstol Juan de esta manera. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea que somos cristianos, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, o sea, practicando el pecado y mentimos, ¿qué dice? Y no practicamos la verdad. ¿Sí lo entiende? El que anda en mentiras no puede practicar la verdad. O sea, son mundos opuestos, universos totalmente opuestos. Si queremos vivir la verdad, el ejemplo de Jesús, vamos a la verdad y a la luz. Pero si estamos viviendo en oscuridad y en tinieblas y no, pues por más que digamos, ay, yo soy cristiano, yo estoy así, pero es iracundo, mentiroso, nomás ve por sus propios intereses. En cualquier oportunidad, ay, ¿cómo le puedo sacar provecho a esto? Para mí. O en vez de decir, ay, esto quizás de repente el Señor, el Espíritu Santo le ponga en el corazón, ay, esto vendría bien para tal hermano. ¿Sí me entiende? Pensar primero en el otro antes que en uno mismo, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? El ser cristiano, seguidor de Cristo. Podemos decir que tenemos comunión con Él, pero mentimos porque andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, dice la palabra. Pero si como cristianos no nos dejamos engañar por falsos maestros que nos enseñan doctrinas de demonios, andamos en luz, practicamos la verdad en nuestras vidas,
o sea, la palabra de Dios que nos enseña, esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Esa misma es la esencia de la buena voluntad de Dios, que lo conozcamos. Tercera epístola de Juan, versículo 4, dice así. Hay un solo capítulo, ¿no? Versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. El mayor gozo de Dios es vernos andar a nosotros en la verdad. ¿Por qué cree eso usted? Porque nos va a ir bien. La pregunta entonces la repito: ¿Quién me va a llevar a la verdad? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda. Eso dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo que iba a enviar. Desde hace 2000 años en Pentecostés, Hechos capítulo 2, vino la promesa que nos dio Jesús. Vino el Espíritu Santo, Dios en su tercera persona, a todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que Jesucristo nos salvó por medio de su sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo entonces obró primeramente entre los primeros cristianos, los apóstoles, los profetas que estaban ahí reunidos en el aposento alto, y de ahí se expandió por todo el mundo, mis hermanos. Y los inspiró, mis hermanos, a ellos, a los principales discípulos de Jesús, a los apóstoles, los inspiró a escribir las Escrituras. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. Esta la llamamos nosotros ahora la Biblia, ¿verdad que sí? Que es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios. Póngase a pensar un momento en esto, mis hermanos. Esa Biblia que tenemos ahí, una aplicación que tenemos ahí en un libro escrito, fue escrito como cuando Moisés recibió ¿se acuerda de los mandamientos? A puño y letra del Señor, por medio de su Santo Espíritu. Póngase a pensar lo santo, ¿verdad? Que es las Escrituras, la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es puramente eso, la palabra de Dios. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro 1:20. Dice así el apóstol: entendiendo primero esto. O sea, es lo primero que debemos de entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ninguna revelación en la Biblia es de los hombres. La escribieron hombres, pero el autor intelectual no son los hombres. Eso quiere decir. Versículo 21. Porque nunca la profecía, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es lo que hoy vamos a aprender. Nos sigue inspirando a todos los santos por igual. Claro, a nosotros no nos inspira para que escribamos más de la Biblia, ¿sí o no? Eso lo hacen ¿quiénes? Pues las sectas, que al rato vamos a ver algunas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está completa, dice. Ya fue cerrada el canon. No hay nada más que agregarle, ni mucho menos quitarle. A todos aquellos que agregan o quitan, ¿qué dice la palabra? Son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque están haciendo algo que no es la verdad. Y la mentira siempre lleva a la destrucción de la vida de nosotros. En la traducción del lenguaje actual, se los voy a repetir, dice así: pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Amén. Si esta es la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos dejó esta Biblia.
¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia de Dios. Para que practiquemos su verdad, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3:16, en la traducción viviente, me gusta cómo lo dice aquí los hermanos traductores de la traducción viviente. Todos conocemos este pasaje en la Reina Valera, pero vamos a leerlo en la traducción viviente. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Eso es lo importante, saber lo que es la verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quién quiere saber lo que está mal en su vida? Pues todos, ¿verdad? Todos. Mas sin embargo, muchos no. Pero el cristiano debe de enfrentar con valentía, decir, híjole, algo anda mal seguro en mi vida. Vamos a enfrentar esto con la palabra de Dios. Vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Como sigue el pasaje, la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, a su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sea la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, la conclusión es que la primera y principal forma en que el Espíritu Santo nos habla a las personas es ¿cómo? Es a través de ¿qué? De la Biblia, mis hermanos. ¿Está agradecido por la Biblia al Señor? Hay que estar agradecidos. La Biblia no es cualquier libro entonces, sino como dijimos y está escrito, es la palabra de Dios. La palabra de Dios expresada en la Biblia está viva en sí misma. A ver, escúcheme bien. La palabra de Dios lo podemos cambiar a decir, es el aliento de Dios, ¿verdad? Lo que sale de su boca, toda palabra que sale de su boca. Y todo lo que sale como palabra de su boca siempre da vida. Siempre. Y el aliento de Dios nunca muere o se extingue. Jamás va decreciendo en poder. Jamás va a desaparecer. Primera de Pedro 1:24 dice bien claro esto. Primera de Pedro 1:24 en la Reina Valera dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. No somos nada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, mis hermanos. Porque salió de su aliento, de su ser. Tiene vida en sí misma. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, mis hermanos. Gracias a Dios. Siempre la palabra de Dios cumple su propósito. Y eso es una promesa a la cual usted y yo nos tenemos que aferrar. Lo que está escrito es verdad. Y es la palabra de Dios que es verdad. Y por eso yo confío en ella porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Como dice el profeta, nunca va a regresar vacía. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, la palabra de Dios siempre sale con un propósito, que es bendición. Incluso cuando dice, maldeciré a este es una bendición en términos de advertencias, mis hermanos. Porque si no nos advierte, muchos caen. Mas sin embargo, como Él nos advierte, muchos, híjole, se alertan, dicen, no, espérame. Aquí en la Biblia dice que el que anda en adulterio y fornicación, ese no le va a ir bien, no va a heredar el reino. Ay, pero mi carne siempre me llama a eso. No, pero del Señor me llama a mantenerme en santidad. ¿Qué hago? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que seguir? La palabra de Dios será prosperada en aquello para que la envió el Señor, mis hermanos. Esa es la promesa. Y si usted quiere agarrar esa promesa y hacerla suya, usted tiene que saber cómo. Y está en la palabra, mis hermanos. Por eso dice que la palabra de Dios está viva
porque sale del único Dios vivo. Salen palabras solamente de vida eterna, para compartir su eternidad, para bendición. De esas palabras Dios creó los cielos y la tierra y todo el universo que conocemos. Creó la vida misma, que solamente es una prolongación de su propia vida, mis hermanos. La vida como usted y yo la conocemos, nuestra vida es una prolongación. El Señor nos extendió de su vida, nos prestó, como dicen algunas versiones modernas, nos prestó de su vida. Y como dice el salmista, después el alma vuelve, regresa, dice, significando el ser interior, el espíritu. Tiene que regresar a Dios para dar cuentas y para devolverle la vida, lo que es de Él. Hebreos 4:12 nos habla de esta vivificante palabra de Dios. Hebreos 4:12, lo voy a leer en la traducción viviente, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En la Reina Valera dice eficaz, ¿verdad? Eficaz significa poderosa, que cumple, tiene el poder de hacer cumplir lo que dice. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, usa de esta manera la palabra, para redarguirnos de esta manera, para exponer el poderío de Dios por medio de su palabra. Él mismo la inspiró para hablarnos a nosotros los hombres. Este es el principal medio, dijimos entonces, el principal medio de comunicación entre Dios y los hombres. ¿Qué cosa? La palabra, y solamente la palabra. No saben cuánta bendición, mis hermanos. Yo lo repito, no sabemos nosotros, a veces no nos magnificamos. Cuánta bendición de tener toda la revelación completa de Dios ya terminada. Mis hermanos, esto que acabamos de mencionar significa que para conocer a Dios plenamente, conocerlo plenamente al Señor, para tener fe y hacer que esa confianza en Dios crezca, para vivir una vida llena de sabiduría, de discernir bien entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, para saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida y mi familia. Es más que suficiente la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que decirlo, mis hermanos. Usted ve las sectas, fíjense en las sectas y toda desviación religiosa del mundo. Usted se va a encontrar que siempre menosprecian la Biblia en diferentes grados. Algunos la rechazan completamente, ¿verdad? Eso es un libro más de hombres del primer siglo. Y quién sabe si del primer siglo. Algunos dicen que no, es el siglo X, porque en el siglo X se encontraron grandes escritos de esa época. Por eso dicen que del siglo X. Muchos dicen, no, la Biblia es importante. La Biblia es importante, pero no es toda la verdad. Aquí está otra verdad y le agregan, ¿verdad? Parcialmente la toman como importante. ¿Cómo puede ser? Muchos la rechazan y totalmente, como el Islam, el budismo, el paganismo en general, la desprecia totalmente. Pero otras religiones, y ahí está el engaño del diablo, otras religiones la tienen en cuenta. Entonces usted dice, no, tiene la Biblia, es un hermano en Cristo. Pero la tienen en cuenta, dicen que la palabra de Dios es la Biblia, pero que no es completa, que no es solamente ella toda la verdad absoluta. Dice ello que se necesita ser completada o terminada la revelación. Por ejemplo, vamos a citar rápido 3 ejemplos. Sin herir, porque mire, yo conozco casos, y me consta, y yo sé que ustedes también conocen casos, que de estos lugares, de estas religiones, salieron hermanos en Cristo, ¿verdad? Es verdad, es porque
leen la Biblia con fe, creen en el Hijo de Dios, que Él pagó por sus pecados en la cruz y nacen de nuevo, ¿verdad? Mas, sin embargo, permanecer en esa mala doctrina no les ayuda ¿a qué? Al crecimiento, ¿verdad? Y la carne es débil. El ejemplo aquí en México más clásico, ¿cuál sería? Los católicos, apostólicos, romanos, ¿verdad? Que ellos dicen, la verdad es la Biblia más la tradición. La tradición, dicen ellos, según el Catecismo de la Iglesia Católica número 78, la tradición es distinta de las Sagradas Escrituras, aunque estrechamente ligada a ella, dicen. ¡Órale! ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! ¡Ah, cayeron! Facilito, ¿verdad? El viejo hombre, la vieja mujer, viejas costumbres. Bueno, yo en mi país hay mucho budista, ¿verdad? Es lo mismo. Si yo diría alguna frase de budista, algunos hasta dicen amén. Pero fíjense, cómo ellos solapadamente agregan a la palabra. No, la Biblia es la verdad, claro, amén y aleluya. Pero también la tradición. Por medio de la tradición dicen ellos que la Iglesia romana conserva y transmite a todas las edades y a todas las generaciones lo que es y lo que se debe de creer. Así dice en el Catecismo. La Iglesia puede estar sin las Escrituras, santas Escrituras, pero no puede estar sin la tradición, dice. La tradición tiene un alcance más amplio y más necesario. Eso está en los esquemas de la Teología Dogmática, volumen 1, páginas 153 y 155. Lo digo tan específico porque pues, esquemas de la Teología Dogmática es lo que aprenden los sacerdotes en su seminario, este libro. Este libro fue creado para eso, para que aprendan, ¿no? En los niveles básicos. O sea, miren, eso está escrito ahí. ¿Usted qué opina? Pues. Y en esa tradición incluyen pues la autoridad como vicario de Cristo del Papa. ¿Qué significa vicario? El término vicario tiene la palabra latina vicarius, que significa en lugar de. ¿En lugar de quién? De Cristo. Al llamar al Papa el vicario de Cristo, es en lugar de Cristo. Esto implica que él tiene el mismo poder, autoridad que Cristo sobre la Iglesia. Se le otorgan facultades que son ¿de quién entonces? Del Espíritu Santo, mis hermanos. En otras palabras, para ellos la tradición es la madre de la Biblia. Eso es lo que al fin y al cabo resulta. Con esto no quiero decir que ya agarre a su familiar católico, lo bombardee, lo sermonee, ¡ay, hereje! No, esa no es la manera, mis hermanos. Usted dé el ejemplo de Cristo primeramente y hable la verdad. Amén. En amor, dice la palabra. ¿Sí dice eso o no dice eso? Amén, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo a discernir lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Los adventistas del séptimo día creen que la señora Ellen White, la que tuvo esas profecías y escribió los libros que ellos siguen, los adventistas del séptimo día, dicen que la señora Ellen White tiene el espíritu de la profecía. Solo ella, ¿no? Y aunque la posición oficial de la iglesia adventista es que los escritos de ella no son escritura como la Biblia, en la práctica no es así. Muchos tratan los libros de ella, la señora Ellen White, como inspirados. Y así los estudian y los citan en las reuniones de esa manera. Le dan la misma importancia. En la práctica le dan la misma importancia o hasta más. Los testigos de Jehová conocemos, porque pues, siempre nos tocan la puerta, ¿no? Y no ofrecer chocolates, ¿eh? Entonces, esta organización, establecida por Carlos Russell en 1884, aunque habla mucho de la Biblia, niegan que el hombre puede conocer la verdad con la Biblia solamente, mis hermanos. Ustedes conocen la revista El Atalaya. Esa es la revista que ellos dicen. Ahí mismo está escrito en 15 de septiembre de 1910 que la gente no puede ver el plan divino solamente al estudiar la Biblia. Y así de este tipo de citas hay muchas. Dicen que la Biblia tiene que ser leída juntamente con el libro de Russell, que es Estudios en las Escrituras, el libro de Carlos Russell.
Sin Él la Biblia no puede ser entendida, así dicen ellos. Les estoy dando algunos argumentos, no para que pleiteen, repito, no pleiteen. El Señor nos llamó ¿a qué? ¿A estar en qué? En paz. No pleiteen, por favor. Gracias. Otra es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, alias los mormones. Pues ellos se llaman los mormones, pero se cambiaron el nombre así porque ya estaban muy quemados así, ¿no? El fundador Joseph Smith afirmó que Dios y que Jesucristo se le había aparecido en un bosque cuando él tenía 15 años. Después se le apareció el ángel Moroni en su dormitorio, ¿no? El resultado final de todo esto fue que él escribió 3 libros: el libro del Mormón, de las doctrinas y pactos, y la perla del gran precio. O sea, esta iglesia se estableció en 1830, ya tiene un buen, y sin estos libros, según ellos, ¿no? Sin estos libros no es posible conocer toda la voluntad de Dios. Es necesario los libros de este Smith. Y así, mis hermanos, todas las sectas religiosas no consideran a la Biblia como la máxima y sola autoridad de Dios. Por eso usted ahora ya tiene más discernimiento. Algunos ya lo sabían y ahora tienen un poquito más de conocimiento para discernir mejor. Cuando le digan que la Biblia no es toda la verdad, ¿usted qué tiene que hacer? No se tiene que pelear. Sin embargo, ya no se tiene que congregar en una congregación de esas, ¿verdad? No tiene que estar ahí escuchando cosas que lo pueden hacer desviar a usted. La Biblia, como única palabra de Dios, en ella están completas todas las verdades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De cómo es su carácter, su forma de ser, su plan de salvación para los hombres, la historia de Jesucristo antes, cuando vino y ahora después. Y así todo lo necesario para conocer a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo y obtener por gracia, por medio de la fe, la vida eterna, mis hermanos. Juan 17:3 dice bien claro, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, su Hijo unigénito. Todo está en la Biblia. Punto y aparte, mis hermanos. Así, ahora, como el Espíritu Santo nos habla también principalmente por esta revelación completa, la Biblia, son también los santos. ¿Qué significa la Biblia? Los santos inspirados que fueron los discípulos principales de Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Que vivieron en el primer siglo, ¿sí o no? Ellos, el Espíritu Santo los inspiró y los usó para escribir este canon que es la Biblia. Pero así también el Espíritu Santo nos sigue hablando hoy, hasta el día de hoy, a todos los santos, a todos los que tenemos al Espíritu de Dios morando a nuestro interior. El Espíritu Santo usa a los hermanos en Cristo para conocer más y entender más al Señor también. Sigue la obra. Esto es bíblico, claro, si no, no sería de Dios. Y fue el mismo Señor Jesús el que dio la instrucción, primeramente a sus discípulos que estaban ahí, a los apóstoles, que vayan y hagan discípulos de Él. En Marcos 16:15 dice, Cristo les dijo, id, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, los mandó a predicar a toda criatura. El apóstol Pablo lo explica inspiradamente bien también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vayamos ahí. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Seguimos en la Reina Valera y dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Sí, Pablo lo supo. Estamos hablando ya unas décadas después de que, ¿qué pasó? De que dio Jesús la instrucción a sus apóstoles principales en Marcos 16. Ya lo toma como suyo el apóstol Pablo y dice, me envió a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, o sea, no con su propia sabiduría e inteligencia, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, un poquito más abajo. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la locura de la predicación, de predicar la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, es lo que nos mandó hacer. Esa es la verdad que salva y que transforma el mundo. En la traducción viviente dice así, el versículo 21, dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por la sabiduría humana, por Russell, por Smith, por Ellen White, por ninguna persona y ningún filósofo, por más influencer, por más sabio e inteligente que se crea, no. Por medio de ellos no hay verdades completas, sino solamente por la sabiduría de Dios. Usó nuestra predicación ridícula, dice esta versión, para salvar a los que creen. Es ridícula al mundo, ¿verdad? La predicación efectiva que salva almas quiere decir que abre las puertas de la eternidad a las personas, es la predicación de la verdad. ¿De la verdad de qué? De Cristo, del Evangelio de Cristo. Y esta predicación de Pablo y los demás apóstoles sigue hasta el día de hoy y hasta que Cristo regrese por medio de su iglesia, de nosotros, mis hermanos. Así está la estafeta para nosotros. Romanos capítulo 15, versículos desde el 14, lo voy a leer en la traducción viviente. Romanos 15, 14 dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Ahí está. Está diciendo que la iglesia puede enseñarse unos a otros la verdad. Seguimos predicando, al igual que los apóstoles de aquella época, la palabra de verdad de Dios, unos a otros en el Espíritu. Versículo 15. Aún así me atreví, dice Pablo, a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Por eso escribió, dice, la epístola a los romanos. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Volvemos. Es el Espíritu Santo el que está obrando en nuestras vidas a través de la palabra de verdad y de la revelación personal. Si nuestra predicación no se basa en la Biblia, esa está diciendo Pablo que entonces no es poder de Dios, sino sabiduría de los hombres. Y esa no sirve, esa no salva, esa no transforma vidas. Muchos padres queremos que nuestros hijos nazcan de nuevo, los padres cristianos, ¿verdad? Y es nuestra principal oración, y debe de así de serlo. Porque así, no, yo ya me salvé y mis hijos, pues ahí que le hagan, ¿verdad? Yo ya los llevo a la iglesia y ellos que no. Hay que orar por su salvación, ¿verdad? Hay que enseñarles en la casa. Si nuestra predicación no se basa en la Biblia, no es poder de Dios. No está hecha santa por el Espíritu Santo, significa, como recién veníamos leyendo en el pasaje. Y eso, mis hermanos, aplicó a los apóstoles que escribieron la Biblia, inspirados, claro, pero también aplica para todos los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ya no escribimos la Biblia, dijimos que está completa. Mas, sin embargo, el mismo Espíritu sigue obrando desde dentro de nosotros, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Lo voy a leer ahora en la traducción viviente, por favor, ahí si me siguen la versión que usted quiera. Primera de Corintios 2:4 dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos,
Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Espectacular, ¿no? Poesía a los ojos, yo le digo, ¿verdad? Poesía del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para los ojos. Y yo, muchas veces los que preparamos la predicación, yo aquí me siento muy identificado. Porque yo recuerdo antes, cuando hace años, cuando quería preparar, siempre trataba de basar mucho en lo que en la verborragia, ¿no? De lo que nosotros decimos el lenguaje universitario, ¿verdad? Y quería poner palabras grandilocuentes y a ver cómo lo hago así, cómo lo hago más motivante y me perdía mucho en eso. Y esta palabra es la que debemos de seguir, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Él predicaba sencillo, dice, y no hacía discursos ingeniosos o, ay, ¿cómo lo hago? Porque él era muy sabio, el apóstol Pablo era muy inteligente, tenía muchos títulos, también. Pero él lo que dice, solamente confía en ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Y eso para los que predicamos es lo que debemos de hacer. ¿Cómo debes de predicar? O sea, tanto en un púlpito o a los hijos en la casa, con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 5, lo hice para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. No confiamos en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El que predique la palabra de Dios. Es la única fuente de verdad y de vida eterna. Es el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas para transformarnos a su imagen. Pero eso jamás se puede lograr por medios o discursos humanos, dice así la palabra. Para ello dejó, mis hermanos, para liderar todo este tema de poder enseñarnos unos a otros, como decía, ¿no?, el apóstol Pablo, dejó a principales, a pastores y maestros en las iglesias. Está en Efesios 4 eso, para que enseñen la verdad de Dios a los hermanos. Ese es el orden de Dios que propuso. Por eso cuando usted se congrega en una iglesia de sana doctrina que habla la verdad de Dios, téngalo por seguro que si su corazón está abierto y receptivo, recibirá palabra de Dios. Porque dice, no, el Señor nunca me habla, pero tiene un corazón receptivo que se humilla ante la palabra. Entonces va a recibir palabra, ahora mismo también. Recibirá palabras de vidas que no regresan vacías, sino que cumplen un propósito de Dios en su vida. Pero su corazón debe ser de un corazón de fe, receptivo, esperando, convencido de que esa palabra va a cumplir un propósito en mi vida. Si no, no hay fe. Y cuando no hay fe, no se logra el cometido de Dios. Y no es porque Dios no tenga el poder, ¿sí me entiende? Sino porque mi falta de fe no deja que ese poder de Dios actúe en mi vida. Hay que recibir la verdad de Dios tal como la tomamos, mis hermanos, para rectificar nuestro camino y permanecer en las promesas de Dios. Entonces, resumiendo, el Espíritu Santo nos habla primeramente, ¿por qué? La Biblia. ¿La Biblia más qué? Más nada. Amén. La Biblia, que son los santos inspirados del primer siglo, inspirados por el Espíritu Santo, que hicieron el canon, ¿verdad? Y segundo, también nos habla por medio de los hermanos en Cristo actuales, que son los santos también, que el mismo Espíritu Santo inspira diariamente. Nos inspira diariamente el Espíritu Santo, que si nos acercamos a Él. Y entre ellos dice que puso a pastores y maestros que nos predican con el mismo poder de Dios para salvar y transformar vidas, porque predican basados en la palabra de Dios viva y eficaz. Amén. Por tercero y último, el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro corazón, a nuestro ser. Por eso Dios lo envió ¿a dónde? Directo a nuestro ser interior, que está integrado por nuestra alma y espíritu. Tiene relación con las dos primeras, ¿verdad?, que hablamos, porque cuando nos habla directamente, nos habla más cuando estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Chéquenlo bien, cuando usted lee la Biblia, cuando lo lee con un corazón
humillado ante Dios, va a ver que inmediatamente, yo cuando tengo ahí en las notas, prédica de tal, prédica, y ahí pongo notas. Y pongo un título para después buscarlo rápido. Porque estoy así, de repente me habla, ¡pah! ¡Ay! Es esto. Entonces agarro y pongo ya un tema y preparo, y voy preparando el tema. Y ya lo dejo hecho. Y después ya voy y sigo leyendo. Constantemente nos habla cuando leemos la palabra viva y eficaz. Y también nos habla cuando nos congregamos y escuchamos, claro, directo al corazón. Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos escuchando predicación o a un hermano que nos da un buen consejo, nos habla por medio de los servidores de Dios. Y nos habla directamente también, ya ahora sí, directo a nuestro corazón, especialmente cuando estamos en la intimidad, orando, ¿no?, al Padre. Otras veces nos hablan incluso hasta cuando estamos dormidos, ¿sí o no? Cuando tenemos un sueño o alguna revelación, ¿verdad? En estas experiencias espirituales, donde escuchamos directamente al Espíritu Santo, es lo que debemos de tener cuidado. Recuerden esas sectas, muchas de esas sectas, por no decir la mayoría, siempre se encontraron con un supuesto ángel, con no sé qué, y que no sé qué revelación, y se empiezan a desviar de la verdad. Por eso, en la manifestación del Espíritu Santo es verdadera y directa y personal en nuestras vidas. Sí, eso es verdad, pero debemos de saber discernir entre lo que es espíritus malos y buenos. Eso da una enseñanza en el libro de Gálatas, ¿no? El apóstol Pablo. Ahorita por falta de tiempo vamos que usted vaya al libro de Gálatas y estúdielo y dígalo. Pero para todo esto, ¿por qué lo hace? Usted tiene que entender el propósito del Señor en estas manifestaciones espirituales personales. La tercera manera de que nos habla en forma personal e íntima, en nuestra intimidad. Es siempre ¿para qué? Para ayudarnos a crecer en el Espíritu, en nuestro ministerio. Y recuerde que ministerio significa servicio. O sea, usted sirve en su casa, en su trabajo y en la iglesia local. O sea, para ayudarnos a crecer en la fe y en nuestro ministerio, a nosotros o a otra persona que tenemos cercanía, un familiar, un hermano en la congregación. Nos habla de una manera personal para salir también incluso de algún problema o situación difícil, quizás una enfermedad de nosotros o de alguna persona conocida. Hechos, si vamos a Hechos capítulo 8, 29, vamos a ver 3 ejemplos rápidos en donde pasa de esta manera. En Hechos 8, 29, ¿se acuerdan de Felipe, uno de los diáconos? El evangelista, el que la Biblia lo nombra como el evangelista, porque andaba evangelizando, él, ¿no? El que tenía 4 hijas profetisas, ¿verdad? Que profetizaban. Bueno, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntase a ese carro. ¿A qué carro? Al del etíope, ¿se acuerdan? El etíope había llegado como un religioso a Jerusalén, había escuchado las grandes historias de Salomón, de David, de todos, y decía, wow, qué historias espectaculares, ay, qué templo tan bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él nomás se quedaba en la superficialidad de la religión. ¿Y qué dijo el Espíritu? Ve y acércate al carro del etíope. Está claro, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Se entiende. Y es para un beneficio, ¿no? Aquí el Espíritu Santo, ¿qué hace? Primeramente que Felipe cumpla su ministerio, su servicio como evangelista y enseñe la palabra al etíope. Y ya el etíope ahí, como era un alto funcionario, él iba a ir a Etiopía, iba a hacer otras cosas también para la obra de Dios. Era fácil escucharlo. Hechos capítulo 10, versículo 19, ¿se acuerdan la visión de Pedro, no? En donde Dios les estaba mostrando que también a los gentiles les había llegado la salvación. Y era la misma, por gracia, por medio de la fe. En Hechos 10, 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Sencillo, ¿verdad? No hay nada complicado o que nos cause confusión. Acuérdense de eso, ¿eh? Aquí el Espíritu Santo le habla directo de vuelta ahora al apóstol Pedro, para que predique el evangelio a unos gentiles. Y así él mismo
el apóstol Pedro tiene que aprender que la salvación también llegó para los gentiles por igual. Y que ellos también pueden escuchar las buenas nuevas y creer. Y cuando vamos a la palabra de Dios en el primer concilio de Jerusalén, Pedro ahí fue el que enseñó a los demás apóstoles y a los principales de la primera iglesia en Jerusalén esta experiencia que él tuvo en la casa de Cornelio, el centurión romano. Hechos 13:2. Seguimos con cuando dice el Espíritu le habló a alguien. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor, o sea, Pablo, Bernabé y todos los que estaban en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia de los gentiles, creado allá por el norte, en Siria. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, habló el Espíritu otra vez, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿A qué obra los llamó? A evangelizar a todo el mundo gentil. Pero ¿cómo está hablando aquí el Espíritu de vuelta? Le hablan directo y claro. ¿Sí se da cuenta? Esto es para que nosotros, el Espíritu me habló pero no entendí bien. No, el Espíritu habla directo y claro según las Escrituras. No, pero a mí me puede hablar. No, el Espíritu me puede hablar como Él desee, Él es Dios, ¿verdad que sí? Pero es un Dios de orden y no de confusión. Recuérdelo bien. Así como en la Biblia les habla a los apóstoles que tenían mayor conocimiento y experiencia, se habían visto los milagros espectaculares de una manera sencilla y clara, ¿por qué a nosotros nos va a hablar más complicado que los apóstoles? ¿Sí me entiende? Si no somos mejores que ellos, para nada. Nos va a hablar al contrario, más sencillo y más claro cuando nos habla. Yo tengo experiencias de que me habló de esa manera, sencillo y claro fue. Espectacular. Y se siente de adentro, de adentro. ¿Por qué? ¿Dónde está el Espíritu? Adentro mío, ¿verdad? Mora en mí. El Espíritu Santo nos habla de una manera clara y directa y es para un propósito. ¿Qué propósito? El de Dios. Por eso nunca va a contradecir la Biblia, jamás. No va a contradecir su propia palabra, Él no puede mentir, no se contradice. Ni va a ser confusa. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Me da paz en mi ser interior cuando yo hablo, cuando Él me habla. Diga lo que diga. Cuando me habla, yo voy a tener paz. Si le habla directo el Espíritu Santo, el mensaje, dijimos, va a ser claro y preciso y bíblico. Y le va a hablar ¿desde dónde? Desde su interior. Cuando escuche una voz exterior, puede ser un ángel bueno o un ángel caído. Acuérdese de eso. Cuando le habla del exterior, va a ser. Yo sé que nosotros aquí en el occidente no tenemos muchas de estas experiencias. Aquí conozco a varios hermanos de esta pequeña congregación, incluso de que tuvieron experiencias. Yo tuve varias también. Y muchos hermanos que conocemos aquí en Casa Oración, un Ministerio Grande, me han hablado de espectaculares, de cosas espectaculares, pero son mínimas comparados con nuestros hermanos en Medio Oriente o en China, que están sufriéndola bien feo. Ellos, es algo tremendo como el Señor, a una hermana pues la llevó como a Felipe, ¿no? De este lado, y apareció en otro lado. Ella no sabe cómo, pero apareció a kilómetros en otra ciudad. Y son todas experiencias documentadas en las iglesias del Medio Oriente que están sufriendo, ¿verdad? Es algo espectacular, mis hermanos. A veces vivir ese poder, por eso estamos tratando de enseñar que hay que tener cuidado al escuchar la voz del Espíritu, ¿verdad? Porque hay otras voces. Entonces, ¿por qué donde vino a morar el Espíritu Santo, que es nuestro interior, ¿verdad? Entonces uno dice, no, si me habla de afuera, no, pues Dios puede estar en cualquier lado, puede decir alguien, ¿verdad? Pero volvemos. Dios es un Dios ¿de qué? De orden y no de confusión. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él se va a sentir su voz desde el interior. ¿Está bien? Entonces, desde adentro vamos a escuchar la voz del Señor. Es como una voz que usted la va a sentir en su mente, hablando. Cuando yo vi la cruz en el cielo, gigantesca y espectacular, yo sentí la voz que me habló directo, espectacular. Y yo dije, pum, miré y estaba la cruz gigantesca en el cielo. Bueno,
Es una voz interna, no es externa. Aunque más sin embargo Dios usa a sus ángeles y hablan de manera externa. Amén. Pero hermanos, acuérdense de eso, ¿no? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. No nos quiere confundir el Señor. Vamos a confundir a mis hijitos para que, vamos a complicarle la vida. ¿Eso es nuestro Dios? No, nuestro Dios es un Padre bueno, mucho mejor que nosotros. Y Él nos va a dar paz en el corazón, aunque sea una mala noticia, mis hermanos. Escúcheme bien, aunque sea una mala noticia, cuando Él nos habla en forma directa, aunque sea mala la noticia, va a haber ¿qué cosa en nosotros? Paz. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable para nosotros, aunque nos duela. Hechos capítulo 21, con esto cerramos. Hechos 21, 10 y 11. Reina Valera. Hechos 21, 10 dicen. Estamos hablando de que después de su último viaje, el apóstol Pablo estaba regresando, ¿verdad? Judea, desde lo que ahora se denomina Turquía, la Turquía moderna. Y estaba pasando por Chipre y estaba todo así, ¿no? Y dice en el 21, 10, ya llegando ahí a Cesarea, y permaneciendo nosotros ahí algunos días con Felipe el evangelista, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. De hecho, Ágabo es el único que en el Nuevo Testamento le llaman profeta. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y Pablo dijo, aleluya, gloria a Dios, me gusta sufrir. ¿Dijo eso Pablo? Seguramente no. El profeta Ágabo cumplió hablándole lo que el Espíritu Santo le dijo a él, ¿verdad que sí? Era sin duda una mala noticia para Pablo. Sin dudas, pero también sin dudas, esa profecía edificó a Pablo. Le ayudó seguramente a esclarecer las dudas que había en su corazón. ¿Por qué? Porque probaban la fortaleza espiritual de Pablo y también de los hermanos que estaban alrededor escuchando, porque nadie quería que Pablo vaya para allá. Y vemos ahí que Pablo sabía que para la obra de Dios a veces es necesario el sacrificio. Hechos, un capítulo atrás, en Hechos 20, en el versículo 22, seguimos en la Reina Valera, miren cómo dice. Ahí ya estaba todavía, Cesarea está muy cerca de Jerusalén, pero ahorita está en Turquía, más o menos yendo, ¿verdad? Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sabía Pablo, había incertidumbre en su corazón seguramente. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, él iba por las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero 24, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Espectacular, ¿verdad? También. Tremendo lo que dice Pablo. Y entonces imagínese Pablo, usted ahora dice, bueno, viajó de Turquía a Siria y de Siria se fue casi a Israel. Y ahora eso en los tiempos modernos lo hacemos en avión en un día. Pero en esa época era en barco y después caminando. Eran meses. Usted piensa que durante meses iba a la casa de sociedad, Pablo, te van a dar hasta con la cubeta, hombre. ¿A dónde vas? Cuidado, me dijo, tengo el sentir, ¿verdad? Porque hay un sentir, a veces el Espíritu nos habla a través de la palabra, dijimos, y en la oración, y nos da el sentir en el corazón de ciertas cosas. Entonces venían los hermanos, el Espíritu Santo me pone en mi corazón que, híjole, no vayas porque te va a ir mal. Y luego viene otro hermano, ay Pablo, por favor no te vayas allá, te van a matar porque yo estoy orando y tengo el sentir de decirte esto. Y hay ese sentir en el Espíritu. Va dándole pistas a los hermanos. Y Pablo oraba y decía, ay Señor, yo sé que tú me estás enviando para ahí, pero ay, no me gusta esto de la tortura y que me torturen y me maten, pero bueno. Incluso al Señor, ¿se acuerdan del Señor cuando antes de la cruz? ¿Se acuerdan? Que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
¿Se acuerdan de eso que decía ahí en el jardín de Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, según tu voluntad, Padre. Jesús, la perfecta, ¿verdad?, imagen del Padre, perfecta obediencia, Él jamás pecó y por eso pudo sacar eso, pero ahora le tocaba a Pablo y algún día quizás nos toque a algunos de nosotros. Es lo mismo, es la misma fe. La confirmación de Ágabo que lo iban a apresar y maltratar y terminar en la prisión. ¿Era mala noticia, sí o no? Claro. ¿Era el Espíritu Santo hablando? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Y eso es lo importante para Pablo. Y eso es lo importante para nosotros. Porque dice, volviendo a Hechos capítulo 21, y con esto sí cerramos, versículo 12 al 14, vamos ahora a un capítulo más, 21 desde el 12, dice, al oír la profecía de Ágabo, oye, te van a atar y te van a maltratar en Jerusalén, le rogamos nosotros, los hermanos que estaban ahí, y los de aquel lugar, me imagino a Felipe, a su familia, a todos los que estaban ahí, ay, Pablo, por favor no vayas, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El Espíritu Santo habló y aclaró dudas y dijo la verdad. Y para Pablo esa verdad, por más que sea mala noticia, le fue más que suficiente. Porque a pesar de esas malas noticias y que iba a sufrir en grande, a él le importaba hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe de prevalecer en nuestras vidas, porque esa es la verdad de los que vivimos en la fe en Jesucristo. Así lo debemos de entender, tanto los hermanos hace 2000 años como los ahora, nosotros, los mismos hermanos que estamos unidos en una misma fe, bajo un mismo Señor y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo habló directo y aclaró las dudas y confirmó la voluntad de Dios a Pablo y a todos los hermanos. No les agradó. Y a veces, mis hermanos, la voluntad de Dios viene en contra de lo que nosotros deseamos para nuestras vidas. El Espíritu nos enseña a confiar en Dios, no a darnos beneficios y a cumplir nuestros deseos. Él cumple, ¿qué cosa? ¿Qué hace? La voluntad de Dios. Así debemos de vivir nosotros ahora, escuchando y aceptando esa guía que nos fue enviado a morar dentro de nosotros y que de dentro de nosotros clama, Abba Padre, ¿verdad? Nosotros clamemos junto a Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Levántense todos los que somos hijos de Dios, oremos. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso y has enviado al Espíritu Santo a morar en todos aquellos que hemos creído en el sacrificio único y precioso, perfecto, que ha hecho tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu nos guía, mi Dios, para que nos lleve a toda verdad, mi Dios. Y esa verdad es tu voluntad. Tu voluntad es bendecirnos. Mas sin embargo, en esa bendición, mis hermanos, hay tristezas, hay aflicciones y hay sufrimientos. Todo para cumplir un propósito santo y digno. El propósito de Dios. Eso es la verdad que debemos de cumplir. Ayúdanos a que cuando tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, seamos sensibles y lo escuchemos. Escuchemos con un corazón humillado y contrito, sabiendo que aunque no nos guste a veces, como el apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesús, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Lo aceptamos estas palabras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad. Dios les bendiga.